Hola estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal como les he venido diciendo en las clases anteriores, hoy vamos a hablar acerca de la colombianidad. Esa fecha que conmemoramos y celebramos todos los años en las fechas cercanas a los meses de julio y agosto, donde conmemoramos nuestra independencia y pensamos un poco frente a eso que es ser colombiano. Para este año, pues digamos que en medio de la dinámica de la pandemia, los profesores nos hemos puesto a pensar cómo pensarnos esto de la Colombia y hemos decidido llamarla la otra Colombia, ¿sí? Sin embargo, nos pusimos a pensar y a pensar. Una eternidad más tarde. Llegamos a la conclusión de que estando todos en casa hay que pensarnos diferente, eso de ser colombianos. Claro, y en este momento usted estará diciendo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando, profe? Si muchas veces hemos hablado sobre que Colombia tiene una superficie territorial de 1 millón de kilómetros cuadrados, que su capital es Bogotá, que está rodeada por dos mares, los cuales son el Pacífico y el Atlántico, tiene 3 cordilleras, 32 departamentos, está dividido en municipios, sus ciudades principales son Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, entre múltiples otras cosas en las cuales pues ya no sabemos de memoria. Claro, y eso está bien, pero hemos olvidado un poco lo que realmente es el sentido de lo que es realmente la Colombia. La historia oficial ha tendido a olvidar a algunos que son nuestros congéneres, nuestros compañeros en este país, que están multiverso y que la gente siempre repite multiverso y guapachoso, y entonces aparece el mapalé y aparece todos esos bailes que ustedes retratan en sus clases de danzas. Pero entonces uno se pone a pensar, venga, y toda esta gente realmente que vemos en los bailes y vienen los extranjeros y observan esta gente donde retratan el mapalé, la cumbia, entonces wow, este país es re equitativo, y pues aquí entramos donde decimos no. Se da a raíz de múltiples condiciones pues, que hoy en día tienen los grupos sociales más desfavorecidos en nuestro bello país llamado Colombia. Y cuando digo estos grupos sociales, vamos a estar hablando acerca de las comunidades afro, las comunidades indígenas, las mujeres y algunas personas que se encuentran en condiciones diferentes a lo que llamamos normal. En este sentido, la historia de Colombia lo han contado, son las versiones oficiales acerca de que las independencias la hicieron los héroes, los grandes inventos, grandes sucesos han pasado por hombres, en su mayoría blancos, en su mayoría de dinero, de grandes familias, pero siempre olvidamos los grupos sociales que participaron en todas estas múltiples empresas o campañas militares. Tenemos que empezar obviamente hablando por el primer efecto de estos grupos sociales y los más desfavorecidos, los cuales son, y nos tenemos que volver al siglo XV. El siglo XV, donde le vendieron a todos la idea en Europa de que la esclavitud era uno de los mejores negociazos. Y era un negociazo porque es que simplemente usted iba hasta África, cogía y conquistaba algunos territorios, compraba algunos negros allí, esclavos, y los traía a América a ponerlos a trabajar en minas, a ponerlos a trabajar en diferentes plantaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y era un negociazo para estos señores porque finalmente ellos iban hasta estos territorios africanos a comprar objetos, ¿sí? Objetos que de alguna manera despersonalizaban y deshumanizaban. En el siglo XV y XVI, o sea, hacia los años 1500 y 1600, el creer que un negro, una persona afro o un habitante de África no tenía alma era lo más común que existía en el pensamiento europeo y colonial. ¿Sí? Más de 4000 esclavos africanos llegaron hacia el año 1518, recién empezaba la conquista de la colonia de Colombia y la colonización de Colombia, donde estos empezaron a participar de diferentes dinámicas. Por supuesto, las condiciones con las cuales llegaban los primeros africanos al continente americano eran sumamente complejas. Llegaban a puertos donde eran vendidos, como en el puerto de Cuba. En la isla cubana se vendían los esclavos y eran traídos a otros lugares para ser revendidos otra vez. Entonces eran un objeto. El hombre blanco consideraba que esto era
positivo o bueno en ese momento el hombre europeo, ¿sí? Evidentemente hay casos donde muchos esclavos, y está relatado en múltiples películas de Hollywood, cosas así, donde los esclavos se lograron salir un poco del yugo, ¿sí? Sin embargo, era sumamente cruel el trato, ¿sí? Tal como se ve en esta película que se llama Amistad, es de Steven Spielberg, fue grabada hace aproximadamente unos 10 años. Este es uno de los fragmentos que retrata un poco cómo era esa venta de esclavos. ¡Caminen! ¡Muévanse! ¡Muévanse adelante! ¡Sigan! ¡No paren! 1300. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Guachi. Guachi. ¿Cómo se ponía? ¡Juan Chihuan! ¡Vamos a la papel! La verdad, este cargamento no me gusta nada. Fíjate. ¿Ves ese tipo? Pues es un demonio. ¿Un demonio? Evidentemente nuestra expresión el día de hoy sería una cuestión casi como esta. Nos parecería absurdo y totalmente horrible una escena tal como esa en la cual vengan personas. Sin embargo, si cambiamos un poco el panorama y observamos un poco más otro grupo social que hasta el día de hoy se ha visto bastante vulnerado, podríamos considerar a las personas o a los grupos indígenas que habitaban en el territorio de Colombia. ¿Qué va a pasar con ellos? En principio se van a considerar que son nativos, los cuales habitaban las tierras conquistadas y por ende debían convertirse a ser súbditos del rey de España. Esto va a implicar muchas connotaciones para las culturas indígenas que habitaban en el territorio. Algunas van a desaparecer e inclusive otras se van a ir transformando con el tiempo hasta convertirse obviamente en los mestizos, mulatos, zambos, etcétera, que quedan en América. Sin embargo, hay otros pueblos como los mayas, los aztecas, incas, inclusive aquí en Colombia los taironas se resistieron, y los quimbayas, perdón, se van a resistir al dominio español. Sin embargo, pues por el tipo de armamento, las condiciones y todos estos elementos que los españoles ya conocían, pudieron conquistarlos de manera más efectiva, como lo podemos ver en la siguiente proyección de una serie que se llama Cortés. Es bastante interesante. ¡Arcabucero! ¡Castellanos! ¡Atacar!
Algunos han justificado este tipo de accionarios determinándolos como que eran pueblos más desarrollados y otros inferiores en términos de su desarrollo, y que era positivo que llegaran allí, que gracias a los españoles europeos tenemos hoy nuestro desarrollo. Escuchen cuántas voces están a favor de ese tipo de cosas. No, creo que no hay muchas realmente. Fue una conquista muy fuerte, fue una conquista violenta, fue todo un genocidio de culturas indígenas y de saberes que a veces hoy en día no relevamos y no le damos la importancia necesaria. Podríamos decir entonces que lo que vemos aquí solo son cosas del pasado y que hoy ya no existen este tipo de discriminación frente a las personas afro o a los indígenas y otros grupos sociales. Para esto es esta Semana de la Colombianidad, para pensarnos esas culturas, esos grupos étnicos que hacen parte de nosotros y que de alguna manera no han sido vistos y han sido invisibilizados a través de la historia. Han existido varios ejemplos de este tipo de discriminación en donde los pueblos menos relevantes en nuestra historia oficial han salido de esa visión de todos los colombianos. Por ejemplo, hacia el año 1861, Colombia tuvo un presidente negro. Literalmente, Colombia lo borró de su historia. Sí, efectivamente, o sea, la cultura colombiana se ha formado gracias a esta parte cultural y étnica importantísima que son los afro, y borran a uno de sus presidentes, como ven en este documento que les estoy proyectando, el cual es un documento interesantísimo que habla sobre el blanqueamiento de la historia de Colombia, de nuestro presidente Juan José Gil. Evidentemente Juan José Gil solo tuvo un periodo de 6 meses en esa convulsión de política de Colombia. Sin embargo, solo hasta hace más o menos unos 5 o 6 años se volvió a poner el retrato de este presidente en la casa presidencial, donde están los retratos de todos los presidentes. Les recomiendo este texto, les voy a dejar el link en la parte de abajo para que lo puedan leer. Es bastante interesante el blanqueamiento de un presidente. A su vez, hay otros múltiples héroes de las independencias de nuestro país, que iremos viendo en las clases o en los próximos videos, que fueron desaparecidos simplemente porque eran personajes históricamente que representaban culturas o grupos sociales afros o indígenas, ¿sí? Hoy tenemos el ejemplo de las culturas indígenas que están desapareciendo por el abandono estatal. Tenemos a los guayú, en donde pues no llegan algunos elementos del Estado y se están literalmente muriendo de hambre, ¿sí? Y hoy en día podríamos encontrar múltiples ejemplos. ¿Cuál es mi invitación, chicos? Que nos pensemos esta Semana de la Colombianidad, que solo estos pocos ejemplos que les he dado hoy en este video nos permitan repensarnos esta historia colombiana que vamos a empezar a ver a través de esos pueblos que debemos darles más trascendencia y son la otra colombianidad. Preguntarnos hoy cómo están ellos sintiendo o sufriendo este confinamiento del COVID-19, preguntarnos cómo ha sido su tradición, por qué en la historia oficial de Colombia no aparece como deberían aparecer si han sido actores principales, por qué la visión de las culturas afro, de los indígenas, de las culturas más marginadas de la historia oficial se ha visto relegada solo al folclore, a los bailes, a sus artesanías, pero cuando ellos vienen a exigir elementos tales como mejores tierras para cultivar, mejores condiciones de vida, ¿por qué en muchos casos son asesinados los líderes que exigen esto? La idea es que la otra Colombia, nos pensemos esa Colombia que ha estado muda y callada durante más de 200 años de historia oficial de nosotros que cumplimos el año pasado. Esta es mi invitación, chicos, espero les haya gustado el video, les deseo lo mejor y nos vemos en clase. Chao, chao, chao.